Para este examen argumentativo oral, se nos pidió la resolución de nuestro reto sobre la modelación del movimiento de una partícula contaminante en el aire. La primera pregunta pide que hablemos sobre los principios físicos y matemáticos que se emplearon para el reto y para la modelación del movimiento de la partícula, considerando la fricción y cómo se empleó para proponer solución y dar respuesta al reto. Entonces, el principal principio físico que se utilizó fue la segunda ley de Newton, la cual nos establece que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. De aquí despejamos la aceleración y nos va a quedar que es igual a la sumatoria de fuerzas entre la masa. Para este reto, las fuerzas que se aplican sobre la partícula en cualquier punto son la fuerza boyante o de empuje, que se encarga del movimiento de la partícula, y contraria a esta, la fuerza del peso y la fuerza de fricción. En cuanto a los principios matemáticos, se utilizó el método de Euler para resolver ecuaciones diferenciales. Esto es porque la aceleración viene siendo la segunda derivada de la posición. Entonces, conociendo esta aceleración, podemos aplicar el método de Euler para saber la posición de la partícula en cualquier punto determinado del tiempo. La fuerza de fricción se calculó mediante una fórmula conocida como la ley de Stokes y tuvo un impacto muy grande en la forma en que la partícula se movía. Para la segunda pregunta, nos pide sobre las opciones que consideramos para dar respuesta a la solución y las opciones para la propuesta final y los factores y parámetros que influyen en nuestra decisión final. Entonces, para la modelación de un movimiento, esto se puede ver de dos maneras, de la cinemática o de la dinámica. Primero vimos la cinemática, que son fórmulas de velocidad con respecto al tiempo, la posición, velocidad final e inicial, pero nos dimos cuenta que no eran suficientes para calcular el movimiento de esta partícula, porque había varias fuerzas implicadas, por lo que lo teníamos que ver por el lado de la dinámica. Después, como nos dijeron que la partícula iba a tener un comportamiento oscilante, con amplitudes cada vez más pequeñas, creímos que la ecuación para describir este movimiento sería una ecuación de seno o coseno para poder ver estas oscilaciones. Sin embargo, nos dimos cuenta que simplemente con sacar la segunda integral de la aceleración, el movimiento iba a ser de esta forma senoidal y iba a cumplir las características que sabíamos que tenía este modelo. Y después los parámetros que influyeron en nuestra decisión fueron principalmente la velocidad y la posición, que pues dependen de la aceleración. Sin embargo, tuvimos otras variables como la masa y el radio, también el volumen y la densidad del aire, tanto como la viscosidad del aire. Para la pregunta 3, nos pide sobre las fases del proceso de solución del reto y cómo estas fueron generadas, cómo se planteó la solución para el caso de la partícula contaminante, las condiciones del sitio y parámetros que se consideraron relevantes. Entonces nosotros básicamente lo que hicimos fue la segunda ley de Newton, teníamos tres fuerzas. Pero la boyante, que es densidad por volumen por gravedad. Esto menos el peso, menos la ley de Stokes, que es 6pi por radio por la viscosidad por la velocidad. Todo esto dividido entre la masa nos iba a dar la aceleración. Entonces tenemos que la densidad va cambiando con respecto a la altura. Entonces tenemos una densidad inicial menos una constante o una razón de cambio de la densidad por la altura. Si juntamos las partes de esta ecuación nos van a dar tres constantes y una va a estar con respecto a la posición, una va a estar con respecto a la velocidad y todo esto va a ser igual a la aceleración. Esto nos da una ecuación diferencial y esto lo introducimos en Excel, pusimos unas condiciones iniciales para que nos diera pues el movimiento y aplicando el método de Euler pudimos saber las diferentes posiciones que iba teniendo la partícula y cómo iba teniendo ese comportamiento oscilatorio cada vez con una amplitud más pequeña.